Buenas Gracias. tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le Bueno, va? muy bien. Tarde- Sergio, ¿la doctora Anita lo va a presentar o lo presentamos Dale, nosotros? presentalos, está Anita, dale Anita, por favor. No sé si Anita está. A Y ver, no le sé si... pregunto. Ahí está. Ahí está Aquí sentada. estoy. Ah, Sí, bueno. Adelante, Anita. buenas Adelante tardes. con la Me ha, gus- presentación del me ha gustado, profesor Pablo me ha gustado Mingrone. mucho la plática del doctor Sergio. Creo que va a haber muchísimas eh, dudas con respecto a eso. Y bueno, entonces tenemos que continuar. El que va a hablar es el doctor Axel, ¿no? No, No, Pablo no, Mingrone. Mingrone. Ah, bueno, Cambiamos, perfecto. Por el tema del tiempo vamos a cambiar. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre el tema de ejercicio de fuerza y salud a través del profesor de educación física, Pablo Mingrone. Y pues él nos va a estar hablando este tema que es muy importante y de esta manera yo sugiero de que los que tengan dudas escriban sus preguntas en el chat y al final, por cuestiones de tiempo, vamos a dar lectura de sus preguntas y de esta manera, pues, vamos a poder disipar estas dudas. Buenas tardes, doctor. Buenas noches para ustedes, porque aquí es buenas tardes desde México. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, acá Pablo Mingrone, me presento, soy profe de educación física. Aún no tengo el doctorado, pero en un futuro esperaremos poder cumplir con ese capo, Así es. sueño. Pablo. Bienvenido. ¿Eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero gracias a todos los que están ahí, de tomarse su tiempo, de estar sentado disfrutando de esta jornada. A Sergio, como siempre, muchas gracias por la confianza. Llevamos muchos años, aparte de trabajar en conjunto, de amistad. Mi amistad empezó con él en un ecocardiograma que me hice de control. Empezamos a hablar de deporte, los dos apasionados, y ahí seguimos con esta amistad después de tantos años y con la pasión que nos lleva adelante, que es el ejercicio. Así que bueno, es un poquito la historia de cómo comenzó esto. Es un honor porque hay algo que venimos trabajando hace mucho, que es la posibilidad de trabajar en forma interdisciplinaria. Esto me parece que es crucial, cada vez se va ampliando más y enriquece mucho la práctica profesional, los que nos dedicamos en salud. Por mi lado, llevo ya más de 20 años trabajando en el ámbito del entrenamiento y trabajo con distintas poblaciones. Trabajo con poblaciones con patología, con población sana y con deportistas de mediano, alto rendimiento, profesionales. Así que bueno, dentro de esta cantidad de años, la verdad que tuve la posibilidad de trabajar con muchas situaciones. Y bueno, más allá de lo que vayamos a ver en esta charla, que siempre intento basarla en la evidencia, esta cantidad de años, la verdad que me demostró cómo la gente cambia, cambia para bien, cómo le mejora la calidad de vida, y esos son datos observacionales que tenemos nosotros en la práctica, y que se dan en el ámbito del entrenamiento. Así que bueno, siempre nos basamos en la evidencia científica, nos apoyamos en eso, pero lo que más nos aporta en realidad es la práctica de campo, lo que vemos, y bueno, ahora voy a mostrar un poquito de lo que es la fuerza en la salud. Ahí, si están de acuerdo, voy a pasar a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve bien. A ver, ¿se está viendo? Sí, ahí está compartiendo. Fuerza y salud. Bien, perfecto. Ahí se ven grande. Excelente. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar un poquito. Fuerza y salud. ¿Qué pasa con esta temática? Normalmente las guías y los estudios y las charlas sobre la salud se dieron a favor de un tipo de entrenamiento que es el entrenamiento más predominantemente aeróbico o de resistencia. Con el correr de los años se fue popularizando y desde el punto de vista de la ciencia también lo que tiene que ver con esta capacidad física y la importancia en la salud. Voy a tratar de ir acotando porque esta es una charla que intenté resumirla lo más que pude. Yo tengo una charla desarrollada más de 2 horas sobre este tema. Y bueno, a pedido de Sergio, obviamente, intentamos poner lo que creo que va a ser lo más interesante y que se puedan llevar como bibliografía y también un poquito de algunos datos.
Lo primero que nos preguntamos en cuanto al ejercicio en general, ¿y por qué arranco con el ejercicio en general? Porque muchas veces en el entrenamiento nosotros lo que hacemos es ir de lo general a lo específico. Y esta charla la pensé un poco así, empezar hablando de lo general hacia lo específico. Ya Sergio nos spoileó bastante sobre el beneficio, ¿no?, del ejercicio y nos ayudó a entender muchos mecanismos. Y lo que nos vamos a preguntar desde el punto de vista de la ciencia, ¿hay evidencia científica en cuanto a ejercicio y salud? Bueno, basta con entrar a un simple buscador, como podemos ver el PubMed, y vamos a observar que tenemos una cantidad de trabajos, acá lo marco con el puntero láser, más de 266.000 trabajos, y fíjense en la línea del tiempo la cantidad exponencial que se dio en los últimos tiempos. Por lo cual, está más que claro que sí tenemos evidencia científica del beneficio en el ejercicio. Lo que pasa que a veces no se lee y ahí radica el problema. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables de más del 70% de las muertes a nivel mundial. Dentro de estas patologías, el sedentarismo ocupa un lugar muy importante como factor de riesgo. Fíjense acá en el gráfico de mortalidad y los factores de riesgo que el ejercicio ocupa el cuarto lugar. Cada vez tomó más relevancia el tema de la inactividad física dentro de los factores de riesgo. Por arriba está la presión elevada, el uso del tabaco y la glucosa elevada. Fíjense que está por arriba la inactividad física del sobrepeso, obesidad y del colesterol elevado, por dar un ejemplo clásico de lo que siempre se habla como factor de riesgo. Así que debería empezar a tenerse un poquito más en cuenta qué rol tiene dentro de lo que es prevención. Y cuando vamos a la bibliografía a buscar qué es lo que pasa, teniendo en cuenta que está cuarto como factor de riesgo, vamos a analizar un trabajo que se publicó durante un análisis del año 2001 al 2016 y se basó en casi 2 millones de personas a nivel global. Se estratificaron distintos países, ingresos bajos, medios y altos, y lo que se observó es que casi un cuarto de la población mundial, teniendo en cuenta que somos cerca de 7.000 millones de personas, un cuarto de la población mundial no cumple con los lineamientos de ejercicio físico recomendados. Y si vamos un poquito más cerca, para el lado de Brasil, podemos observar que casi un 50% de esa población, piensen que Brasil está alrededor de 200 millones de personas, la mitad es sedentaria. Argentina está, en este estudio no está puesto Argentina, pero Argentina está en un valor similar, lo cual a nivel salud sería tomado como una catástrofe si entendemos los perjuicios que trae. Y como bien decimos, teniendo en cuenta que la gente es físicamente inactiva, sabemos por bibliografías y estudios que esto nos predispone a más de 35 enfermedades crónicas, afectando a distintos sistemas: el sistema cardiorrespiratorio, musculoesquelético, el sistema nervioso, reproductivo, el digestivo, el sistema inmune, el sistema óseo y el sistema endocrino, donde todo esto funciona, y siempre lo remarco porque muchas veces se nos enseña o la anatomía o la fisiología como distintos órganos, pero todo funciona como una especie de orquesta, todo está interrelacionado. Entonces lo que tiene impacto en un lado va a poder estar afectando a otro también. Por ejemplo, la sarcopenia, la osteoporosis, la insulinoresistencia, la obesidad, todo está relacionado. Son factores que entre sí están relacionados y la inactividad física favorece el desarrollo de todos estos problemas de salud. Bien, ¿qué pasa cuando se compara la reducción de riesgo relativo de mortalidad por distintas causas, por cáncer, por enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, en una muestra de gente que realiza bajo volumen de actividad física o gente que realiza muy alto, que son las barras color gris? Fíjense que hay una diferencia significativa en la reducción de riesgo de todas las variables estudiadas. Como pueden ver, normalmente los de muy alto volumen tienen menor riesgo, salvo el caso de cardiopatía isquémica, como habló Sergio y va a hablar después. Lo que tiene que ver con el volumen alto o muy alto podría estar afectando en algunas cuestiones. Bien, ¿qué pasa con la evolución de este ser humano? Obviamente que la imagen habla por sí sola. Empezamos con una necesidad de supervivencia, de desplazamiento y de movimiento muy alta,
para poder obtener nuestro alimento, para poder trasladar elementos y armar los refugios de aquel nómade de la prehistoria. Y a medida que fue avanzando el tiempo, fuimos hacia un humano con menos movimiento, hacia un humano con menos necesidad de sobrevivir a través de la fuerza, de la resistencia, de la agilidad, terminando lo que tenemos hoy, humano en estado sedentario. Podemos agregarle al dibujo de la computadora un celular, por lo cual, como se muestra, algo no anduvo bien en nuestra evolución y lo que hicimos es ir en contra de nuestra propia biología. Desde los antiguos a la ciencia actual, la fuerza fue una parte importante del desarrollo de esta supervivencia, como dije antes. Y fíjense, desde la era prehistórica, en lo que tiene que ver con el cazar y arrastrar animales muertos que tienen un peso elevado, después más adelante en la construcción de viviendas, luego en la era de la agricultura, todo dependía de una capacidad física fundamental. Fíjense en la herrería, todo dependía de la capacidad de producir fuerza del ser humano. Lo mismo, yendo hacia la actualidad, dependemos de esa capacidad en la vida diaria, que acá muestra una señora llevando unas cuantas bolsas de supermercado muy derechito, que sería un gran ejemplo, pero no es lo que está pasando y lo que estamos viendo. ¿Qué pasa en relación a la ciencia y la fuerza muscular? Hoy en día existe una gran cantidad de evidencia que relaciona la fuerza muscular con la morbimortalidad, como dijo Sergio antes. Y también gracias al estudio y al avance de la biología molecular, que ha provocado un gran impacto en la comunidad científica, se logró grandes avances en torno al descubrimiento de las llamadas mioquinas. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por lo cual, el músculo no solo cumple funciones básicas de locomoción, sino que libera sustancias capaces de mejorar la incidencia de enfermedades y así promover una mejor salud a nivel sistémico, porque el ejercicio no va a impactar solo en un órgano o va a provocar una adaptación determinada, sino que va a tener implicancias a nivel sistémico, cosa que es muy poco reproducible por un fármaco. Ustedes saben que muchas veces se indica un fármaco para una patología o una alteración en especial, pero que no impacta en otro lado. En cambio, el ejercicio puede mejorar muchas variables a la vez. Bien, cuando se fueron a analizar estudios sobre el rol de la fuerza, por ejemplo, este trabajo de Westcott es del año 2012, ya tiene sus años, pero está muy bien desarrollado, y donde nos describe que en los adultos inactivos se experimenta una pérdida de masa muscular del 3 al 8% por décadas. Hay otros trabajos que varían esos porcentajes, pero están en torno a esos valores. Y se demostró en esta investigación cómo actuaba la fuerza como medicina. Se vio que a través de 10 semanas de entrenamiento de fuerza, los sujetos mejoraban su calidad y su fuerza muscular, que iban a incrementar su masa muscular. En 10 semanas en adultos mayores se vieron hasta 1,5 kilos de aumento de músculo, a mejorar la tasa metabólica basal, porque acuérdense que uno de los componentes del organismo que más energía gasta es el músculo esquelético, y a mayor masa muscular, nuestro metabolismo basal obviamente va a ser más alto. Esto también se vio afectado en cuanto a la pérdida de grasa y todo lo que implica eso. Sergio habló un poquito sobre el tema del pardeamiento de la grasa blanca. Eso es muy interesante por todos los beneficios que tiene la salud, y también la reducción del tejido adiposo visceral, que es el que más afecta principalmente a la salud cardiovascular y al entorno sistémico, porque provoca tema de inflamación de bajo grado. Luego se evidenció también mejoras en la capacidad funcional. La capacidad funcional, como dice el número uno del mundo en ejercicio y salud, Mikel Izquierdo, tiene que ver con cómo el individuo desarrolla su vida diaria y puede ejecutar todas sus tareas sin problema alguna, como puede ser un adulto mayor que necesite levantarse de una silla baja, de un sillón bajo. Todos lo hemos visto esto en la calle. Hemos visto gente intentar subir al colectivo y casi no poder porque no tiene fuerza en la pierna para subir a ese colectivo. Y bueno, es uno de los principales mecanismos de independencia, la capacidad funcional. Luego se vio mejoras, porque antes siempre se hablaba desde el punto de vista de lo aeróbico, en la diabetes tipo 2 en cuanto a la prevención. Musculoesquelético es un órgano que consume mucha glucosa y en movimiento mucho más que cualquier otra actividad. También se vieron, aunque parezca mentira, entrenando la fuerza, beneficios a nivel cardiovascular. Eh,
Otro parámetro crucial, y sobre todo en la mujer posmenopáusica, la mejora de la densidad mineral ósea, que también se va a dar en niños y que tiene un pronóstico mucho mejor una vez que avance en la edad. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene un impacto muy importante en la densidad mineral ósea. En cuanto a la salud mental, también se vieron mejoras. Y en los efectos anti-aging, le dice, de todo lo relacionado al avance de la edad. Todo esto fue analizado de los papers y todas las investigaciones que vieron al ejercicio de fuerza y el impacto en la salud. Otra revisión demostró grandes beneficios en los niveles de obesidad central, disminuciones en los niveles de diabetes, disminución en la osteoporosis. Muchas veces empieza con sarcopenia, osteoporosis y después los cuadros a medida que vas entrenando, y a mí me pasó, empiezan a mejorar. Cuando haces los estudios de MO, empiezan a mejorar su densidad de hueso. Eso lo vemos en la práctica, pero ya lo voy a explicar más adelante, se necesitan ciertas características del ejercicio, no es cualquier cosa. También la disminución de ciertos tipos de cáncer, de esto vamos a hacer una clase entera más adelante. La mejora de la sarcopenia, la disminución de la hipertensión, la mejora de la enfermedad cardiovascular y una disminución del dolor de espalda baja, que como dice uno de los número uno del mundo, el 80% de la población sufre de dolor de espalda baja, el doctor Stuart McGill. Bien, también se estudió la fuerza en relación a cómo mejoraba eh, todas las patologías a medida que avanza la edad comparado con el ejercicio aeróbico. Acá está medio chiquitito, pero acá que dice AET es Aerobic Training, o sea, entrenamiento aeróbico. Y acá que dice RET, quiere decir Resistant Training, es entrenamiento de resistencia. Traducido al español se traduce como entrenamiento de fuerza. No hay que confundir eso. Mucha gente cuando lee la bibliografía analiza que al decir resistant training estaría hablando de entrenamiento de resistencia. Y no es así, sino que es entrenamiento de fuerza. Como podemos ver, se estudiaron muchas variables relacionados a la composición corporal, al igual que distintos factores de riesgo o patologías. Y se observó mejoras en los niveles de masa muscular, fíjense que más que el ejercicio aeróbico, cuando tiene doble flecha es porque produjo más mejoras. Masa muscular, fuerza, densidad mineral ósea, consumo máximo de oxígeno, que es un predictor de mortalidad también, y la función física también, que es crucial, comparado con el aeróbico también. La diabetes tipo 2, el riesgo disminuye con entrenamiento de fuerza, al igual que con entrenamiento de resistencia aeróbica. El control de la glucemia mejora, la señalización de la insulina mejora y la capacidad oxidativa mejora. Esto se da por una adaptación principalmente mitocondrial, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Disminuye los factores de riesgo a nivel cardiovascular general, disminuye la presión sanguínea, disminuye los lípidos sanguíneos, aumenta la proteína de alta densidad, disminuye la de baja densidad, el colesterol total y los triglicéridos. Y a nivel de cáncer, ya vamos a ver en una clase completa, disminuye la incidencia de varios tipos de cáncer y también disminuye el riesgo de recurrencia. Mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes con cáncer y es una gran terapia complementaria de todo lo que se aplica a nivel farmacológico médico. Y a nivel inflamatorio, que obviamente el cáncer tiene de base una situación inflamatoria sistémica, también va a promover una disminución y después vamos a ver un poquito más de lo fisiológico, cómo es que funciona. Bien. Mecanismos. Primero, lo que llamamos recomposición corporal y tiene que ver con la disminución del tejido adiposo y mejora de la masa muscular. Mejora el perfil lipídico en sangre, mejora el perfil vascular también. Como habló Sergio antes, todo lo que tiene que ver con la función endotibial, que es muy importante, también es mejorado por el ejercicio de fuerza. La contracción muscular va a mejorar el sistema inmunológico a través de la movilización de células inmunológicas al tejido sanguíneo y a donde se lo necesite, como vamos a ver con el cáncer. El incremento de fuerza y masa muscular, la mejora de la capacidad oxidativa por las mitocondrias, el incremento de la función física y la movilidad, que ya lo dijimos, el incremento del consumo de glucosa, la sensibilidad a la insulina, que de igual forma en el ejercicio
principal mecanismo de captación de glucosa es el GLUT4, independientemente de la insulina. Eso tiene que estar claro. Y bueno, la mejora de la presión sanguínea. Ustedes saben que hace muchos años se desaconsejaba que la gente que tenía hipertensión realizara ejercicio fuerte y sobre todo isométrico. No lo puse porque es muy largo el trabajo y sería muy larga la charla, pero ustedes saben que lo que encontraron en esta revisión sistemática, que lo que más mejora provocaba a nivel de presión arterial era el ejercicio isométrico, lo que antes se desaconsejaba, por lo cual la ciencia hoy dio vuelta todo lo que se creía y nos demuestra que hay otros mecanismos para mejorar. Y lo que más mejoraba era eso, incluso más que el ejercicio de tipo cardiovascular. Bien, acá hubo un cambio muy grande en el paradigma de lo que sabíamos del músculo. En un principio, lo que sabíamos del músculo que era eh, un mecanismo de función de movimiento del cuerpo nada más, de que nos íbamos a mover a través del músculo y que solo cumplía esta función y aparte algo de función protectora de tejidos y órganos. Pero ¿qué pasó? Se descubrió que no, que el músculo a través de los estudios de la doctora Pedersen era un mecanismo por el cual podía promover salud a nivel sistémico a través de la liberación de distintas proteínas que se iban a comunicar con distintos órganos del organismo. ¿Está bien? El músculo iba a liberar proteínas con funciones autócrinas, parácrinas y endócrinas, quiere decir que funcionaban en la propia célula, en células vecinas y en órganos distantes, pudiendo generar una comunicación y mejorando parámetros de salud. Las investigaciones identificaron funciones claves de las mioquinas, donde se vio que estas proteínas que liberaban el músculo podían mejorar la función cognitiva, regular el metabolismo de lípidos y glucosa, convertir la grasa blanca en parda, como ya dijimos, la formación ósea, la mejora de la función endotelial, la regulación de la hipertrofia muscular y la supresión del crecimiento tumoral. Esto es lo que se empezó a entender un poquito más a nivel biomolecular cuando hablamos de contracción muscular y qué es lo que pasaba en la sangre. Y como podemos ver, el músculo puede ser considerado, se transformó en una farmacia de salud, porque imaginen que ustedes entran en una farmacia y tienen una cantidad de recetas para poder elegir según lo que se necesite mejorar disponible en el músculo a través del movimiento. Pero todo esto se produce a través del movimiento de la contracción, nunca sentado en un sillón mirando Netflix, ¿no? Así que bueno, es muy importante entender al músculo como sistema endocrino. ¿Está bien? Va a liberar distintas sustancias, no las podemos ver todas porque tardaríamos mucho, pero la primera mioquina descubierta fue la interleuquina 6, que hay una paradoja en la cual se considera que la interleuquina 6 a nivel general es una mioquina que es antiinflamatoria, contrario a lo que sabemos como interleuquina 6 proinflamatoria. Si es liberada por el músculo, actúa en forma antagónica. Cuando se mantiene sostenido en el tiempo a lo largo, a nivel sistémico, está promoviendo un sistema proinflamatorio. Pero la interleuquina 6, combinada con otras interleuquinas, son capaces de generar muchos efectos benéficos en la salud, como la disminución del tejido adiposo visceral, ayuda a producir lipólisis, es decir, romper el tejido adiposo para luego ser utilizado en la mitocondria a través de la beta-oxidación. La interleuquina 6, la iricina y la meteorina actúa también sobre ese tejido. También se ve como la musclina, interleuquina 4 y interleuquina 7 impacta en la hipertrofia muscular a través también de la inhibición de la miostatina. Hay mioquinas que lo que hacen es inhibir la miostatina y se ve que cuando se inhibe la miostatina se mejora la hipertrofia muscular. Ustedes saben que hay animales con algunas alteraciones genéticas con miostatina inhibida que han mostrado un desarrollo brutal. Bueno, las mioquinas que liberan el músculo podrían ayudar a inhibir la miostatina y así producir una mejora de la estructura muscular. También impacta a nivel del intestino, generando mejora en el sistema inmunológico. También impacta la angiogenina, osteoproteogenina en el páncreas, en la liberación de la insulina para mejorar la captación de glucosa, la liberación de glucosa por el hígado a través de la interleuquina 6. Y bueno, son muchas mioquinas que podríamos estar describiendo, estudiando y que se fueron analizando con el correr del tiempo. Se cree que hay más de 650 mioquinas, tan solo el 5% de esas mioquinas fueron analizadas y descubiertas sus funciones, por lo cual queda mucho por descubrir. Bien, ahora vamos cambiando un poquito hacia qué pasa a medida que crecemos, como habló Sergio,
y con este tejido que consideramos, como dijimos recién, una farmacia de salud. Como podemos ver, a medida que avanza la edad, existe una gran pérdida del total de fibras musculares. Fíjense, acá a la izquierda, un hombre de 60 años, el tejido oscuro es un corte transversal, el tejido oscuro es el músculo, el tejido blanco es grasa. Fíjese, un hombre de 80 años, como se empieza a infiltrar la grasa en el músculo, esto va a traer grandes problemas a nivel metabólico, como ya lo dijo Sergio también. Y fíjense que la mayor caída de esta cantidad de fibras musculares se va a dar a partir de los 70 años en adelante. A partir de los 30 ya empieza esa caída progresiva y a partir de los 70 se acelera. Por eso va a ser muy importante que con esas poblaciones estemos haciendo hincapié en el trabajo de la fuerza muscular. Ya vamos a ver más adelante si se puede mejorar o no con personas grandes. En otro estudio se vio los cambios en la distribución del tipo de fibra, como habló Sergio antes, la composición de las isoformas de cadena pesada de miosina y la apariencia etiológica del músculo esquelético humano muy anciano. Para ello se obtuvieron datos de biopsias musculares del vasto lateral de un grupo de sujetos frágiles muy ancianos, más de 88 años, y la composición de la cadena pesada de miosina y los músculos homogenizados, las fibras individuales, la distribución de tipo de fibras, el tamaño de fibra, la densidad capilar, fueron examinadas y comparadas con biopsias musculares de vasto lateral joven. Veamos un poco lo que tiene que ver con la estructura, el biotipo muscular del hombre adulto contra el joven, y todo lo que es más oscuro son fibras de predominancia oxidativa, fibras lentas. ¿Qué pasa con el adulto joven? Son más de contracción rápida, color blancas. Acá pueden ver una imagen histológica muy clara de qué es lo que pasa con el avance de la edad. Empiezan a ganar más este tipo de fibras y empiezan a perder más las fibras de contracción rápida. Bien. El envejecimiento también va a ir acompañado de una importante reorganización del sistema neuromuscular y el sistema nervioso que contribuye a la pérdida de rendimiento motor. Ustedes saben que no solo la estructura muscular y el tamaño depende de la fuerza, sino también de mecanismos de control neural. ¿eh? Por lo cual va a haber una pérdida de motoneuronas espinales muy grandes, en porcentajes muy grandes, a través también de la reducción de los niveles de IGF-1. La disminución de los diámetros de axones también se va a dar por la cantidad de mielina. Ahora, ¿el ejercicio puede mejorar esto? No, no puede mejorar esto, pero al darse esto y perder eficiencia en cuanto a la contracción muscular, sí se va a poder dar una potenciación del sistema nervioso a través del entrenamiento. ¿A qué nos va a llevar todo esto? A lo que llamamos sarcopenia. ¿Está bien? Este modelo, fíjense que explica las consecuencias funcionales de los cambios relacionados con la edad en la sarcopenia, la pérdida de masa muscular y función, y el ciclo por el que se explica cómo la reducción de la actividad física acentúa el proceso de alteración. Las flechas hacia arriba denota aumento, hacia abajo denota disminución, y lo que se puede ver es que la sarcopenia va a estar asociada a una disminución en los niveles de fuerza, de potencia muscular y de resistencia, aumentando la dificultad para realizar tareas de la vida diaria, aumentando al caer la potencia, el riesgo de caídas y fracturas. ¿Por qué? Porque cuando yo me estoy por caer necesito generar una contracción rápida, veloz para estabilizar el cuerpo y el centro de gravedad que se me va. Yo no necesito hacer una fuerza muy pesada, sino una fuerza rápida. Y al tener disminución de esa potencia muscular, acuérdense que potencia es fuerza por velocidad, voy a estar incrementando ese riesgo de caída y la consecuente fractura. Y al disminuir la capacidad de resistencia muscular, se va a fatigar más la persona y va a tener mayor dificultad en la práctica de todo el ejercicio en general. Esto que hace es como un círculo vicioso, disminuye la cantidad de actividad física que realiza el sujeto y así aumenta la posibilidad de discapacidad. Bien, diferencia entre jóvenes y adultos, cuando se estudian los niveles de fuerza isométrica, los niveles de fuerza general en hombres de 20 a 70 años, se ven unas diferencias significativas, aquí los de 20, acá los de 70, lo mismo con la fuerza absoluta, la fuerza máxima. ¿Qué pasa con la altura de salto, que es un marcador de potencia muscular? Lo mismo, se ve una diferencia muy grande entre los jóvenes y los adultos. Es una obviedad, pero bueno, fueron sometidos a estudios y analizadas estas variables.
Y la altura en un test que se llama contramovimiento jump también se ve muy marcada la diferencia entre jóvenes y adultos. Este es el salto en distancias adelante, salto longitudinal, también que es un test muy validado para potencia muscular. Pero ¿qué pasa con los sujetos cuando son sometidos a un entrenamiento de potencia? Acá se tomó del grupo de Michael Izquierdo, Hakkinen, para que tengan una idea, son una especie de Maradonas del entrenamiento, estos autores, a nivel histórico y siguen siendo hoy. Se tomó un grupo de 46 años de edad, otro de 64, se lo puso a trabajar durante 16 semanas y se fue graficando distintos porcentajes de la carga. No sé si saben a qué se refiere eso, pero lo explico rápido. Uno si puede mover una repetición sola con una carga determinada porque no puede mover dos, se considera que esa es su fuerza máxima. Entonces, en base a esa fuerza máxima, no sé, yo moví 100 kilos de sentadilla, por dar un ejemplo. Bueno, empiezo a probar con un 20% de esa carga, hago un movimiento y se empieza a graficar. Estos son gráficos promedios, ¿no? De los grupos de entrenamiento. Y acá se va dando en watts, se expresa la potencia, como todos saben. Entonces van anotando del lado izquierdo de los watts el porcentaje de carga abajo. En los sujetos de 46 años, a lo largo que se testea antes, se testea a las 8 semanas y las 16 semanas. A medida que fueron entrenando, los sujetos fueron mejorando en forma significativa su capacidad de potencia muscular, llegando hacia las 16 semanas a valores muy elevados comparado con los que tenían al principio, ¿no? Acuérdense que es la semana de comienzo que fueron evaluadas antes de empezar el entrenamiento. Fíjense la diferencia en la mejora de potencia en sujetos de 46 años. ¿Qué pasó con los adultos mayores? Pasa algo similar. Entonces no empiezan a trabajar su potencia muscular, empiezan a mejorar, observando gran incremento de su potencia muscular también, a pesar de tener 64 años de edad. Pero observen este dato curioso, y es una de las cosas que remarca el estudio, la línea punteada. Acá se marca el pico de potencia logrado por sujetos de 64 años. Si vamos hacia la izquierda, comparado con el grupo de 46 años, que era sedentario, fue superado. Es decir, una persona de 64 años entrenado en potencia muscular puede superar al de una persona de 46 años que es sedentaria. Así que fíjense el potencial del que estamos hablando de mejora en cuanto a esta capacidad muy necesaria para el desarrollo de la vida como es la potencia. Bien, y solo en el rendimiento muscular y en ciertos parámetros de salud es importante la fuerza, nos pregunta acá el profe. Claramente no. La fuerza muscular es un predictor de mortalidad por todas las causas. En este estudio, esta revisión sistemática de metaanálisis, se estudió más de 2 millones de personas. Como pueden ver, lo que se buscó es determinar los niveles de fuerza y mortalidad por todas las causas en adultos aparentemente sanos, examinar el impacto específico de la fuerza muscular en función al sexo y la mortalidad por todas las causas en una población aparentemente sana. Se analizaron 38 investigaciones que incluyeron 1.9 millones de participantes en el metaanálisis. Se tomaron como referencia la fuerza de presión manual, que esto lo puede tener cualquier médico en su consultorio. Es un dispositivo muy sencillo y que ya tenemos datos poblacionales para tener como referencia. Y la fuerza de extensión de rodilla, ya esto depende de una máquina más compleja y más cara, pero el otro elemento lo pueden tener como un estetoscopio tranquilamente en el consultorio cualquier médico. Que encontró el estudio que la fuerza de agarre estaba relacionado a la mortalidad por todas las causas y que era predictor para disminuir esa mortalidad en población aparentemente sana. Por lo tanto, la fuerza muscular podría considerarse un biomarcador del envejecimiento y la mortalidad. Bien, ¿hay más trabajos? Hay un montón relacionados a fuerza y mortalidad. Yo después, si ustedes necesitan, puedo compartir o por mail o como me diga Sergio, toda esta evidencia que tenemos. Y es como que ya eso lo dejamos de lado, de si hay o no, porque la evidencia es abrumadora. Bien, ¿se benefician los niños de hacer ejercicio de fuerza? Bueno, y acá entidades como la Academia Americana de Pediatría, que como saben es una de las más importantes del mundo, estudió esto y demostró que sí, que también los niños que realizan actividades de fuerza, de hecho, está dentro de sus lineamientos que los chicos hagan ejercicios de fuerza de 2 a 3 veces por semana y de impacto.
tiene mejoras a niveles cardiovasculares, a nivel de fuerza, a nivel óseo, a nivel de lípidos en sangre, de glucemia, a nivel de sociabilización, porque el chico que es más fuerte, es más ágil, se mueve mejor, tiene mayor confianza para participar en actividades deportivas. Ustedes acuérdense cuando éramos chicos y alguien no tenía demasiada habilidad o era más, digamos, más lento para moverse, tenía más dificultad, cómo eso implicaba a nivel psicológico y social en el poder participar, se sentía excluido. Entonces, cuando los chicos mejoran esto, mejoran su capacidad motriz, empiezan a tener más confianza en ellos mismos y va a estar impactando en su salud mental también. También se estudió sus aspectos psicológicos y se vieron una gran cantidad de mejoras. Acá hago un gráfico que siempre me es muy interesante mostrar en relación a la densidad mineral ósea. En este estudio se observó poblaciones que no hacían ejercicio de fuerza, poblaciones sedentarias, relacionado a la salud ósea. Fíjense que quienes realizaban ejercicios de balance, algunos levantamientos, tenían mayores mejoras que los sedentarios a lo largo de los años en el hueso, pero los que habían empezado desde más chicos, la calidad de su hueso al llegar a la adultez era mucho mayor. El sedentario tiene mayor riesgo de discapacidad en el futuro por bajos niveles de fuerza comparado con los chicos que empezaron antes a trabajar su fuerza. Y los chicos cada vez lo han trabajado menos porque tienen menos tiempo al aire libre, trepando, haciendo fuerza para colgarse, están más en casa, más con pantallas, por lo cual lleva un círculo vicioso perjudicial para la salud. En otro estudio, acá también se demostró mejoras a nivel metabólico, disminución del riesgo de lesión. Es uno de los marcadores más importantes en el riesgo de lesión. Los sujetos fuertes o los deportistas fuertes tienen menor riesgo de lesión. Mejora el fitness cardiovascular, mejora la capacidad motriz, mejora la composición corporal. También en niños se ve mejoras, a pesar de que depende también del desarrollo hormonal en determinados periodos donde se va a dar mayor crecimiento muscular, pero también se ven mejoras en la composición del cuerpo. Mejora, como ya dijimos, el sistema esquelético y mental y disminuye las enfermedades crónicas. Acá lo que muestra este gráfico es lo que llamamos reserva de fuerza, cómo se va a llegar a la adultez en función al entrenamiento de fuerza. Los sedentarios, volvemos a repetir, tienen un mal pronóstico, los que son deportistas tienen mejor pronóstico, pero los chicos que hacen ejercicios de fuerza y sobre todo desde niños van a tener una mayor reserva para la adultez de esa fuerza muscular, por lo cual cuanto antes empieza es mejor. Y bueno, para ir terminando, no extenderme demasiado, voy a citar a Aristóteles, ese filósofo griego que todos conocen, de que el movimiento como es un principio de vida. Aristóteles consideraba el movimiento, la quinesis, como el principio fundamental del universo y la vida misma. En la biología aristotélica, lo que está vivo se mueve y lo que está muerto e inanimado no tiene el principio interno de movimiento. Por lo tanto, en el movimiento está la vida. Debemos trasladar al día de hoy y con todas las herramientas que tenemos, la idea de que el movimiento es medicina y es vida, sea cual sea la condición. No dejamos de movernos porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de movernos. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, quedo acá disponible.